los milagros son realidad. Vamos a recibir la palabra poderosa con ese tema titulado Milagros en el desierto. Viene nuestro apóstol a compartirnos y le damos nuevamente la exaltación al Espíritu Santo de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Salmo 68. Hoy vamos a analizar el Salmo 68 y vamos a desmenuzarlo para que usted vea la riqueza espiritual que hay en este salmo, que no es sino una recopilación de los milagros que Dios hizo en el desierto. El Salmo 68 es una recopilación de los milagros que Dios hizo en el desierto mientras el pueblo de Israel estaba allí. Por eso el salmo mencionado en el versículo primero dice: levántate, oh Dios, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen, que desaparezcan como el humo que disipa el viento y como cera que se quema en el fuego. Y eso es precisamente lo que sucedió en el pueblo de Egipto, que no quería darle libertad al pueblo de Israel por 400 años esclavizados. Lo que debemos comprender nosotros, que necesitamos milagros. ¿Cuántos necesitan milagros? Yo necesito un milagro. Necesitamos milagros, si no, no estaríamos acá. Lo que debemos reconocer en Moisés es que los milagros venían a causa de sus oraciones. El milagro está íntimamente ligado a la oración. El milagro es un acto sobrenatural de Dios. Es algo que viene es una solución a un problema que no lo hace el hombre, sino Dios. Y el vehículo para que ese milagro se traduzca en nuestras vidas, en realidades, el vehículo se llama la oración. Es por eso que lo primero que Moisés oye de parte de Dios cuando lo llama en la zarza ardiente es un llamado a la oración. Y le dice: he oído. Dios se le presenta en medio de una mata que ardía, una zarza ardiente, y la voz de Dios viene y le dice: he descendido para librar a mi pueblo que está extorsionado por sus opresores, porque he oído el clamor, y como he escuchado el clamor de mi pueblo que sufre a causa de sus extorsionistas, he descendido a libertarlos. Y hasta desde los albores de su ministerio, desde el principio de su tarea libertaria, Moisés reconoce que no puede haber milagros si no hay oración. Y él lo comprobaría después, cuando a través de sus oraciones, a través de un punto de contacto que era la vara que él cargaba, ese bastón, que él lo extendía al cielo y venían plagas, golpeaba la tierra, venían plagas, golpeaba el río, venían plagas. Y finalmente llega la última plaga, la muerte de los primogénitos, una plaga tenaz, que finalmente quebranta la férrea resistencia faraónica y autoriza el decreto para la liberación del pueblo de Israel. Entonces, el texto dice que el Señor se levanta. Levántate, el Señor, como guerrero, porque Dios se había revelado como libertador, pero Moisés todavía no tenía revelación del Dios guerrero. Ya la revelación del Dios de guerra, de Jehová de los ejércitos, vino como consecuencia de la tosudez y de la terquedad de Faraón, que se arrepiente de haberles dado libertad y arremete en persecución maligna en contra del pueblo de Israel para retrotraerlos a la esclavitud. Y el pueblo de Israel se encuentra atrapado en una playa, en un desierto que estaba detrás de él, y un desierto después del Mar Rojo. Tenían que cruzarlo.
Pero ¿cómo lo iban a cruzar si no tenían canoas, si no tenían barcos? Y atrás venía un ejército ávido de sangre y de recapturar para volverlos a esclavizar o masacrarlos. No sabemos exactamente las intenciones de Faraón. Lo único que sabemos es que el ejército se le venía a toda, con carros herrados, con lanzas, con jabalinas, con espadas y con caballos, 500 carros. Y obviamente el pueblo se desespera y entra en pánico, y entra en murmuración y entra en queja. Y van donde Moisés y le dicen: Moisés, nos has sacado de Egipto para perecer en el desierto, para volvernos carne de pescado, porque nos van a matar. Hay una gran diferencia entre Moisés y el pueblo liberado. El pueblo liberado adolecía de fe ante los problemas y adolecía de oración. Lo que ellos sacaban de la boca, lo que ellos expresaban a través de sus labios, era queja y desespero. Pero Moisés era muy diferente, porque el Salmo 68 arranca diciendo: levántate el Señor, levántate y sean esparcidos tus enemigos, sean como, hay dos comparaciones, como humo que se lleva el viento y como cera que derrite el fuego. Y es exactamente lo que sucedió. Jehová se levantó. El Salmo 68 es un salmo de oración, porque dice: levántate, guerrero. Y ese es el mensaje para usted y para mí. Debemos orar cuando se nos presenta un desierto, un enemigo, una tragedia. No debemos seguir el ejemplo de los hebreos, que eran expertos en la quejadera o en el desespero, en la angustia, el estrés. No, debemos seguir el ejemplo de Moisés, que decía: levántate, Jehová, y sean esparcidos tus enemigos. Y cuando oramos de esa manera, el Señor se pone un traje camuflado, el Señor se coloca un traje de guerrero y comienza a levantarse a favor tuyo, a favor mío. Y cuando el Señor se viste de guerrero, es allí donde los milagros están en camino. ¡Aleluya! Usted y yo tenemos que perfeccionar el arte de la oración. Creemos que sabemos orar, creemos. Pero si no hay resultados, si no hay resultados tangibles, entonces eso significa que todavía eres un aprendiz. Pero no te desesperes, ni que este mensaje te desanime. No, si no hay resultados, si oras y oras y no pasa nada, es que aún te falta aprender más sobre este mundo tan impresionante de la oración. Todos oran. Musulmanes oran, se arrodillan 3 veces al día, 4, 5 veces, mirando a la ciudad de la Meca. Los judíos oran, todos oran. Nosotros debemos orar todo el tiempo. Nosotros debemos clamar, así como dice la Biblia: danos el pan de cada día. Así seamos dueños de una panadería, tenemos que orar. Entonces encontramos que en el momento en que Moisés eleva esa oración: levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos, sean como el viento que se lleva el humo y la cera que es derretida por el fuego. Inmediatamente el Señor manda 2 ejércitos, 2 guerreros. ¿Cuándo saben que el Señor es guerrero? Y tiene muchos ejércitos, no tiene uno, tiene muchos. Dice el Señor de los ejércitos: y mandó 2 guerreros, un ángel y una columna de fuego. Y ese ángel estaba delante del pueblo de Israel, y la columna de fuego y de nube
delante del pueblo, y cuando Moisés ora, ese ángel se patrasea y la columna de fuego también se devuelve a la retaguardia, de la vanguardia a la retaguardia, y no permite que el ejército agresor pueda avanzar, cumpliéndose ese versículo de la Biblia: yo seré muro de fuego para ti. Y no podían avanzar, pero no solamente llevó a cabo esa tarea esos dos guerreros, porque cuando nosotros tengamos la revelación de que Dios no solamente es un Dios libertador, un Dios sanador, tenemos que entrar a esa nueva esfera, tener una revelación de que tu Dios y mi Dios es un Dios guerrero. Ya lo había dicho Moisés: no teman de ese ejército que nos está persiguiendo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por la misión carismática al mundo y nosotros estaremos tranquilos. Jehová peleará por tu familia. Jehová peleará por tu negocio. Jehová peleará por tu matrimonio. Jehová peleará por ti. Y Moisés comenzó a orar, a orar, a orar. Y oraba y oraba y oraba. Y Dios lo frena y le dice: ¿por qué oras tanto? Eso quiere decir que la oración tiene un límite. Se le fue la mano a Moisés. Levántate, Señor, sean esparcidos tus enemigos. Viene el ejército enemigo, nos va a acribillar, nos va a acabar. Y Dios le dice: ya no ores más. Estás orando demasiado. Actúa. Marcha. Qué interesante. O sea que hay tiempo para orar, pero hay tiempo para actuar. No podemos todo el tiempo quedarnos orando al Señor. Él no es sordo, Él escucha, Él oye. Lo que pasa es que hay demonios que se interfieren, hay espíritus que se levantan contra la oración, y esos espíritus malos tienen que ser despejados, tienen que ser reprendidos para que no haya interferencia. Pero una vez que la oración entra en órbita, una vez que la oración despeja toda oposición hostil que va en contra de tu felicidad y de tus logros, de tus objetivos y tus deseos y tus anhelos y tus metas, que a veces son bloqueadas y las promesas de Dios pueden ser impugnadas. Debemos reconocer que estamos en guerra y hay un enemigo hostil. Hay una fuerza oscura que todavía trabaja y opera y actúa en contra de la iglesia. Pero Dios le dice: ya no ores más, marcha. Has orado lo suficiente, marcha ya. Y marcharon. Y en el momento en que colocan la pierna, esta es una vida de fe. ¿Cuántos saben que vivimos por fe? En el momento en que colocan la pala, la pierna en el mar, se abre el mar. No fue antes, fue en el momento de la acción. Fue el momento de la marcha. Fue el momento de la decisión de avanzar. Allí es donde un viento que había soplado toda la noche finalmente entra en la mar y genera una especie de tifón que parte en dos el mar Rojo y crea una carretera, y los judíos pasan por allí. Y lo interesante de todo, mientras los judíos están avanzando, Dios habla. El Salmo 68 dice, Éxodo 14, 19: entonces el ángel de Dios que marchaba frente al ejército israelita, el ángel de Dios que marchaba frente al ejército. ¿Por qué llama a un pueblo desarmado ejército? Yo he estado echándole cabeza al Salmo 68 toda la semana. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios llama ejército a un pueblo desesperado, a un pueblo sin armas, sin dagas, sin cuchillos? El ejército era otro. El ejército era el de Faraón.
El de Israel era una víctima, no podía humanamente ser calificado como ejército, estaba desarmado. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y así no tuvieran armas, así no tuvieran elementos cortopunzantes o armas de fuego para defenderse. Dios le dice a ese pueblo: tú eres mi ejército, porque yo voy contigo, porque mi ángel va contigo, porque mi llama de fuego va contigo. Por eso somos el ejército poderoso del Señor. Tú y yo somos el ejército poderoso del Señor y vamos a hacer grandes obras. Vamos a avanzar con grandes logros. Ese ejército pasó por medio del mar y los tercos de los faraones que quisieron hacer lo mismo, avanzar por esa carretera recién fabricada, pero había lodo, pero los carros estaban preparados y los caballos también para avanzar y a capturar al pueblo que huía. Sin embargo, dice la Biblia que Jehová de los ejércitos no solamente abrió el mar, o sea que hubo 3 o 4 milagros simultáneos en ese episodio. Nosotros solo miramos uno, que se abrió el mar rojo, pero hubo otros. Hubo el muro de fuego. El mar rojo se abrió de una forma tal que no había por los lados por donde avanzar con el ejército. Y no solo eso, sino que dice: Jehová comenzó a... Mejor lo leo. Jehová comenzó a perturbar los carros de Faraón y no permitía. Miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, sembró confusión, hizo que las ruedas de los carros no avanzaran. El Señor desde la gloria mandó su poder y frenó las ruedas. Y por mucho que los caballos trataran de avanzar y tirar los carros, no podían. Dios hizo un milagro. Puso freno seco y los caballos relinchaban y trataban de avanzar, pero las ruedas se frenaron. Podíamos argumentar que eso no es ningún milagro. Podríamos decir: el pastor está exagerando. Eso no es ningún milagro porque las ruedas se hunden en el barro. Puede ser, pero tampoco entonces deberían haber avanzado los hebreos, porque también las piernas se les podrían meter en el barro. O sea, si vamos a argumentar como hacen los ateos y los que no creen en los milagros, que ese fue un fenómeno meramente natural del hundimiento de las ruedas en un barro que no lo permitió avanzar, pues también ese mismo barro hubiera evitado el avance a pie de los hebreos. No, Señor, fue un milagro. ¿Por qué? Porque no frenó el caminar a pie de los hebreos, pero sí frenó el avance de los carros de Faraón. Hasta tal punto que ellos comenzaron a decir y a reconocer, los mismos egipcios decían: huyamos, tenemos que irnos, porque lo que estamos viendo en este episodio es que el Señor está peleando por los hebreos. El Señor está peleando por los hebreos. El mismo demonio reconoció que el Señor pelea por nosotros. El Señor pelea por ti, por mí, por toda la congregación. El Señor peleará. Había pronosticado Moisés. Y se cumplió este salmo. Las aguas se voltearon, las aguas regresaron a su estado original, anegaron a todo el ejército faraónico y desaparecieron como desaparece el humo y como la cera se derrite en el fuego. Pero el Salmo 68 va avanzando. El Salmo 68 es una recopilación de los milagros del desierto. Y el segundo milagro está en el versículo 9. Tú, oh Dios, diste abundantes lluvias, reanimaste a tu extenuada herencia. O sea que
la vida en el desierto era fuerte, era difícil. No había agua, no había lluvias, no había pan, no había los elementos básicos de la vida, las necesidades básicas, las necesidades comunes y corrientes de la existencia humana. Pero una vez más la quejadera era el problema. No hay pan, no hay agua. Moisés nos ha sacado de la tierra de Egipto para matarnos de hambre, para matarnos de sed, para que estos pequeñitos, los bebés, no tienen que beber. Nosotros no tenemos que comer. No hay agua. No hay agua. Está en una situación penosa. Es lo que está haciendo el coronavirus en el mundo. Quebrando empresas, quebrando familias, acabando con la salud de millones de personas. Este mundo se ha vuelto un gran desierto. No solamente Colombia, Brasil, el mundo entero está experimentando un gran desierto por causa de esta plaga. Los gobiernos están enloquecidos y están desesperados, y la gente desesperada. ¿Qué vamos a hacer? Pero tenemos el ejemplo de Moisés, que nunca desesperó, que él iba a las rodillas, él iba al tabernáculo y decía: Señor, me van a apedrear, ¿qué hago? No hay agua, no hay pan. Y Dios le decía: levanta tu vara, que es el punto de contacto. El milagro viene, la oración es importante. La vara era el punto de contacto, y la extendía y venía el maná, y con esa vara golpeaba una piedra y la piedra dimanaban aguas. Por eso dice: a tu heredad exhausta, a tu heredad exhausta reanimaste. Pero el otro milagro en el desierto tiene que ver con la victoria contra los enemigos. El Salmo 68 que estamos en esta hora deshuesando, si vale el término, dice el versículo 12: van huyendo los reyes de sus tropas, las mujeres reparten el botín. Cuando el Todopoderoso puso en fuga a los reyes de la tierra, parecían copos de nieve cayendo sobre la cumbre del monte Salmón. Yo le voy a explicar esto. El monte Salmón era un monte nevado. No tiene que ver nada con Salomón, es con Z. Salmón, monte nevado que aparecía por allí, que estaba en el desierto, porque a veces nevaba y quedaba allí las nieves eternas. Y al pie de ese monte había el valle de Refidim, y el pueblo estaba tranquilo, cruzando a pie rumbo a la tierra prometida, el valle de Refidim, que estaba al pie del monte Salmón. Y de pronto se le vienen los amalecitas, un pueblo troglodita, un pueblo hostil, un pueblo enemigo que quiso acabar, raer de la tierra, y se vienen armados, se vienen con jabalinas, con lanzas, mejor alimentados, mejor apertrechados, mejor entrenados, un ejército mucho más poderoso. Y el pueblo otra vez viene a Moisés a quejarse, pero Dios le dice a Moisés, porque él oraba. Es la gran diferencia. Si usted va a querer un milagro de parte del Señor, usted tiene que aprender el arte y la ciencia de la oración, y es duro. No es fácil. Yo que estoy por 30 y pico de años en esta iglesia y orando, me he experimentado que la oración verdadera no es fácil. Solo pocos la dominan. Porque una cosa es coger una camándula y darle a las bolitas, y con eso creer que uno ha llegado a la presencia de Dios. Respeto a los que crean esa forma. O llevar una estampita, como el dueño de la casa donde yo vivía me decía: respéteme. Yo llevo el escapulario verde, y creí ese señor.
Yo le hablaba de la Biblia, decía, respéteme, mi fe, mi cristianismo. Yo veo mi escapulario verde. Y me la abría, me la sangoloteaba. Mira, pastor, aquí está mi fe. Y me sangoloteaba el escapulario verde. No le sirvió de nada. Metió un estrellado en el carro. Era profesor de un colegio en Jumbo y se dañó. Y luego se enfermó y murió joven. El diablo lo mató. Porque el diablo ataca. El diablo no le gusta que nosotros prosperemos. El diablo es archi extra mega enemigo del cristiano. No le gusta que sea sano. No le agrada que prospere. No le agrada que le vaya bien en su hogar. No le agrada que vaya creciendo en sus finanzas, en su ingreso. Él es el que viene para hurtar, matar y destruir. Los amalecitas se le vinieron encima. Pero este salmo hace alusión que en el monte Salmón Moisés subió con la vara de autoridad y se tuvo que apoyar en Ur y Aarón. Y ahí en la montaña, en ese monte Salmón, cuando ellos oraron y clamaron a Dios, Dios respondió dándole a Josué el poder, la fuerza militar, la capacidad de destruir a los amalecitas. O sea, el Salmo 68 revela ese episodio. Históricamente nosotros podemos ver en la humanidad grandes respuestas a las oraciones. Me acuerdo el caso de Isabel de Inglaterra, Isabel I. Estaba gobernando Inglaterra y ella había abrazado la fe protestante. Pero ella respetaba la fe de su pueblo. Si alguien quería ser católico, no le importaba, sea católico. Si alguien quiere ser protestante, y yo que he abrazado el protestantismo, bien pueda, pero yo no voy a encarcelar, yo no voy a perseguir a nadie de su religión, que cada quien decida. Esa era Isabel I. Muy diferente Felipe II, rey de España, que él decía: aquí todo el mundo es católico, y si no, les mando la Santa Inquisición, el Santo Oficio, que como todos ustedes saben que han leído la historia, fue el episodio más negro de la historia de la Iglesia Católica, que formó un grupo de curas torturadores, curas que refinaron toda suerte de torturas, toda suerte de masacres. A todo aquel que no quería ser católico lo sometían a lo desmembraban, vivos, los aserraban, les quemaban los pies, los metían en potros de tortura. Era una cosa terrible. Y de pronto se le da la gana a Felipe II de España ir a sus bosques y armar 180 carabelas de guerra. Y le manda una notificación a Isabel I de Inglaterra: vamos a invadirte. Inglaterra será gobernada por mi hija, la hija de Felipe de España. Y la historia cuenta que esta señora se puso a orar porque no tenía suficientes barcos, no tenía suficientes soldados para defender la isla británica, y fue y les dio un sermón a todo el pueblo, a todos sus soldados. Y dijo: si Felipe de España conquista Inglaterra, se nos viene la Inquisición. Y con la Inquisición española no hay libertad de conciencia, no hay libertad de religión, no hay derechos humanos, todos tienen que ser torturados. Vamos a orar. Y ellos oraron, claro, se prepararon militarmente, pero sobre todo fueron a sus catedrales, fueron a sus iglesias, fueron a sus plegarias y oraron y clamaron como Moisés oró en el monte Salmón, para que Dios bendijera militarmente a Josué, quien deshizo a los amalecitas en el valle de Refidim. ¿Sabe cuál fue el milagro? A mí me fascina la historia porque me enseña muchas cosas. Que se vinieron los 180 buques de guerra, 180 buques armados de cañones y de toda suerte de pólvoras y cosas. Se le vinieron a Isabel, a la isla británica, a través del mar, y de repeso el rey de Francia le estaba mandando otros refuerzos. Iba a hacerle el acabose.
Si Dios no hacía algo, Inglaterra caía. ¿Qué hizo Dios? Mandó un viento contrario. Los barcos españoles trataban de remar, trataban de avanzar, trataban de lograr el objetivo de llegar a las costas, pero no lo lograban. Estaban como frenados, tuvieron que echar anclas, porque el mar los estaba retrocediendo, el viento tuvieron que echar anclas. Y cuando la reina Isabel en lontananza desde sus castillos observa que están echados anclas, le ordena a los pocos barcos que ella tenía que se llenen de pólvora, que los incendien, y que el mismo viento sin tripulación los iba a llevar y a incendiar toda el 80% de la armada española. Se quemó en el océano, constituyéndose una de las batallas, una de las guerras más impresionantes y una de las respuestas de Dios. Porque cuando Dios pelea, ¿quién puede hacer nada? Y cuando pierde su ejército, Felipe va a su catedral y le dice: Señor, reconozco que no me ha respaldado, perdí la batalla, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Reconoció que Dios lo había derrotado. Entonces, para finalizar este salmo, hay muchas cosas que tiene este salmo. Yo no me quiero alargar. Una de las cosas que el salmo dice: grande multitud llevaba mi palabra. Está en el versículo 11, el Señor daba palabra. 68:11, el Señor daba palabra. Había grande multitud que llevaban buenas nuevas. O sea que Dios hizo otro milagro, o quería hacer otro milagro. Ese pueblo esclavo, ese pueblo mal educado, que no había sido instruido en educación, que todo el tiempo se dedicó a trabajar bajo el látigo faraónico, iba a volverse un pueblo que iba a llevar la palabra de Dios. El objetivo del Señor no era solamente libertar a un pueblo y darle una tierra que fluye leche y miel, sino que a través de ese pueblo pudiera Él hacer conocer su palabra. Porque las naciones y los pueblos y los imperios de esa época eran idólatras, no conocían al Dios verdadero. El único que estaba en ese tiempo más o menos predicando la verdad era Zaratustra, un predicador persa, que el único que decía que hay un solo Dios. Lo que se le puede abonar a Zaratustra, que no era judío, no era de la religión de Abraham, pero por lo menos fue el que preparó el terreno al decir: hay un solo Dios. Pero Dios tenía un plan. A través del pueblo liberado, a través del pueblo perdonado, a través del pueblo de Israel liberado, iba a volverlos una gran multitud que llevara la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y con esta iglesia. Esta iglesia no puede depender de este servidor para que crezca. Esta iglesia está llamada a cada uno de ustedes a ser multiplicadores y portadores de la palabra de Dios. Porque le digo algo a usted: Dios a usted le va a traer gente para que usted les comparta la palabra de Dios. Por eso dice este Salmo 68: grande multitud llevaba la palabra de Dios. Y tú eres parte de esa gran multitud que va a llevar la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso. Y termina este salmo con otro milagro. Salmo 68, 15 al 16. Montañas de Basán, montañas imponentes de Basán, montañas escarpadas. ¿Por qué montañas miran con envidia al monte donde a Dios le placía residir, donde el Señor habitará por siempre? Saltemos al 22. Dios aplastará la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda de sus enemigos. La testa cabelluda. Yo le voy a explicar este salmo. Está hablando de otro monte, el monte de Basán. El monte de Basán, mis queridos hermanos y amigos, era una montaña fértil. Corresponde al actual Altos del Golán en Israel.
¿Y de qué se componía ese monte Basán? Lo primero que dice la Biblia es que era la finca de descanso de Jehová. El monte de Basán es para que yo descanse, para que yo habite. O sea que Dios tenía dos montañas, en una trabajaba. El monte Sinaí, los 10 mandamientos, le hablaba a Moisés, la promulgación de la ley, donde ministraba y donde le hablaba a Elías, etcétera. El monte del trabajo. Pero Dios no es solo trabajo. Dios necesitaba una montaña para descansar. Y el monte de Basán era el descanso, era la finca donde Dios iba y se relajaba. No lo digo yo, si usted no me cree, revise el Salmo 68. El monte de Basán es donde Dios le placía residir y habitar por siempre. Ahí donde Dios hacía su descanso, el monte de Basán. Pero ese monte de Basán tenía ciertas peculiaridades. Dice Miqueas 7:14 que era un monte y una llanura. Basán era toda una región, una montaña, pero un valle, el valle de Basán y las montañas. Y dice Miqueas 7:14 que se pastoreaba. Hazlo pastar en Basán, al rebaño de tu propiedad en la espesura. Hazlo pastar en Basán. O sea que era una tierra de ricos pastos para ganadería. Por eso dice el Salmo 22, fuertes toros de Basán. Por eso otro texto en Isaías dice, vacas gordas de Basán. Eran llenas de leche, eran. Pues la Biblia dice, la tierra prometida será tierra que fluye leche y miel, porque había vacas las más prósperas, las más lecheras, las más abundantes del mundo entero. Los toros de Basán era una región rica. Pero no solamente eso, estudiando Basán, dice que había muchos bosques, mucha madera. Ezequiel 27:6, con encinas de Basán construyeron tus barcos. O sea que había una gran riqueza y actualmente existe en Israel, se llama los Altos del Golán, y es una región donde hay mucho petróleo. Y Dios tenía esa tierra, pero ¿cuál fue para el pueblo y para él? Descanso de él y para el pueblo ser prosperado. Pero el problema que estaba en manos de un gigante, el gigante Og, que según la Biblia tenía un catre de hierro de 5 metros de largo. Era un gigante horrible, era un gigante malo, con grandes ejércitos, y que vino a combatir contra Moisés, pero Moisés lo derrota. Y dice que le quita toda la tierra de Basán, y se cumple este salmo: aplastará la testa cabelluda del enemigo. Eso significa que Basán era un gigante con mucho pelo, ¿no? Estoy entendiendo. La testa cabelluda. Por eso el último versículo que yo quiero que usted considere, Deuteronomio 3:11. El rey Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cama de hierro era bueno, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Moisés derrotó, mató y desalojó al gigante, a sus pueblos extraños, y heredó la tierra de Basán. Y yo le digo algo a usted, querido hermano y amigo: Dios te ha salvado de la vida antigua y te ha perdonado tus pecados, te ha llenado con el Espíritu Santo, pero también tiene una tierra prometida para ti y para mí, una tierra llamada la tierra de Basán. ¡Aleluya! Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, darnos like en nuestra página en Facebook, Misión Carismática al Mundo. Subimos contenido nuevo semanalmente. Síguenos en Instagram como MCMCal. Ahí podrás ver nuestras historias y mensajes.
No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Misión Carismática al Mundo, y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido semanal. También síguenos en las redes sociales de nuestro pastor Jorge Villavicencio Rosales, tanto en Instagram como en Facebook. Bendiciones para todos. Un mensaje de esperanza, Misión Carismática al Mundo, donde los milagros son realidad.